Todavía llevaba el smoking puesto. Era la 1:40 de la madrugada, y Sebastián seguía sentado en esa silla de plástico gris del pasillo del hospital, con el nudo de la corbata deshecho y los zapatos que había lustrado esa misma tarde, todavía brillando bajo la luz fluorescente. En su mano derecha sostenía la cajita de terciopelo azul marino, vacía. El anillo ya estaba en el dedo de ella. 4 horas antes, ese mismo anillo había estado temblando entre sus dedos mientras se arrodillaba frente a ella en el restaurante. 4 horas antes, Valentina había llevado las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, y había dicho que sí con tanta fuerza que la gente en las mesas de al lado aplaudió sin saber muy bien por qué, simplemente porque había algo en ese momento que se sentía real, urgente, verdadero. 4 horas antes, él era el hombre más feliz que había existido, y ahora estaba aquí, en este pasillo que olía a desinfectante y café quemado, mirando una caja vacía como si dentro de ella pudiera encontrar alguna explicación. Había sido en el auto, iban camino a casa, ella todavía con la mejilla rosada de la emoción, él con la mano derecha en el volante y la izquierda entrelazada con la de ella, cuando el teléfono de Valentina vibró. 1 vez, 2 veces, ella lo miró de reojo y algo cambió en su cara. Fue apenas un segundo, apenas un destello de algo que Sebastián no supo nombrar en ese momento. Después lo entendería, pero en ese momento solo pensó que quizás era su madre, o una amiga queriendo saber cómo había ido. La noche, ella le pidió que parara un momento en el estacionamiento de una farmacia cerrada. Dijo que necesitaba contestar, que era importante. Se bajó del auto y caminó unos pasos hacia la oscuridad, dándole la espalda. Sebastián la observó por el espejo retrovisor. La vio llevar el teléfono al oído. La vio quedarse muy quieta, con esa clase de quietud que no es calma sino contención, como alguien que está tratando con todas sus fuerzas de no derrumbarse en medio de una calle. La llamada duró menos de 2 minutos. Cuando Valentina volvió al auto, traía una sonrisa completa, genuina, de esas que le arrugaban los ojos. Se inclinó hacia él, le tomó la cara entre las manos con una suavidad que a Sebastián le pareció extrañamente solemne, y lo besó despacio. Después apoyó la frente contra la de él y susurró, casi en silencio: soy la mujer más feliz del mundo. Él le creyó. ¿Cómo no iba a creerle? Arrancó el auto sonriendo. Ella apoyó la cabeza en la ventana y miró la ciudad pasar. Y Sebastián, que era un hombre que medía distancias y calculaba estructuras, que pasaba sus días evaluando cuánto peso podía soportar algo antes de quebrarse, no notó que ella estaba mirando cada calle como si fuera la última vez. No notó que sus dedos rozaban el vidrio frío con una delicadeza que no era cariño sino despedida. No lo notó porque nadie espera ese tipo de señales en la noche más feliz de su vida. Fueron 20 minutos después. Ya estaban casi en casa cuando Valentina dijo que se sentía un poco mareada. Sebastián pensó en el vino, en la emoción del día, en que ninguno de los dos había comido demasiado por los nervios. Pero entonces ella dejó de responderle. Entonces su cabeza cayó hacia un lado con un peso que no era sueño. Entonces Sebastián entendió, con ese terror silencioso que no grita sino que paraliza, que algo estaba muy mal. Llegaron al hospital. En 7 minutos. Él no recordaba haber conducido, solo recordaba sus propias manos temblando sobre el volante y el nombre de ella repitiéndose en su boca como una oración que no sabe si alguien escucha. Los médicos la estabilizaron rápido. Le dijeron que estaba consciente, que estaba bien, que necesitaba descansar, que podía verla en un rato. Le dijeron palabras que él escuchó pero no procesó porque su cerebro seguía atascado en ese momento en el estacionamiento de la farmacia, en esa quietud de ella, en esa sonrisa demasiado entera para lo que acababa de recibir, porque Sebastián, aunque todavía no lo sabía, era un hombre que construía puentes, y algo en él, en esa parte instintiva que evalúa el peso antes de que la estructura falle,
había empezado a preguntarse qué clase de llamada telefónica puede transformar a una persona completamente en menos de 2 minutos, y aún así hacerla, sonreír de esa manera, no como quien recibe una buena noticia, sino como quien toma una decisión que no tiene marcha atrás. Se quedó en esa silla de plástico gris, con la cajita de terciopelo vacía en la mano, mientras el hospital dormía alrededor de él. No lloraba, todavía no, solo miraba el suelo y sentía, sin poder explicarlo, que la noche más importante de su vida había cambiado de forma en algún momento que no supo identificar, y que lo que había comenzado como una promesa de eternidad, guardaba, escondido en algún lugar que aún no podía ver, un peso que ninguno de los dos había calculado todavía. Afuera, en alguna habitación del pasillo, Valentina estaba despierta, y también estaba sola, y en su dedo, el anillo nuevo todavía, brillaba bajo la luz tenue de la madrugada, tan perfecto, tan real, tan completamente ajeno a todo lo que ella cargaba en silencio desde el momento en que escuchó ese mensaje de voz que había estado evitando durante 3 semanas, 3 semanas en las que había decidido, sin decírselo a nadie, que si le quedaba poco tiempo, ese tiempo sería suyo, completamente suyo, y de él. Esa noche, ninguno de los dos durmió, y los dos, por razones distintas, miraron la oscuridad con la misma pregunta flotando en algún lugar entre el pecho y la garganta, esa pregunta que no tiene forma exacta pero que se siente como una presión, como algo que pide ser dicho y al mismo tiempo pide no serlo nunca. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, indiferente y luminosa, y el amor, ese amor que 4 horas antes había llenado un restaurante entero de aplausos, seguía ahí, intacto, real, solo que ahora cargaba, sin saberlo todavía, con un secreto que era tan grande como él mismo. Hay personas que entran en tu vida con la fuerza de algo inevitable, no llegan anunciadas, no llegan perfectas, no llegan en el momento en que las estás buscando, simplemente aparecen, y algo en ti reconoce, sin poder explicarlo del todo, que el mundo acaba de cambiar de tamaño. Valentina entró en la vida de Sebastián un martes de octubre en la ferretería del barrio, discutiendo con el empleado porque le habían vendido el tipo de pintura equivocado para las paredes de su apartamento nuevo. Sebastián estaba ahí por unos tornillos. Se quedó 15 minutos más de lo necesario, escuchándola argumentar con una precisión apasionada sobre la diferencia entre pintura satinada y mate, y pensó que nunca había visto a nadie tan completamente convencida de algo tan pequeño. Le ayudó a cargar las bolsas hasta la esquina. Ella le dio las gracias sin mirarlo demasiado, con esa clase de cortesía distraída de quien tiene la cabeza en otra parte, y él se fue a su casa con los tornillos y con algo más. Algo que no tenía nombre todavía pero que ocupaba espacio. La volvió a ver 3 semanas después, en el mercado de los domingos que quedaba a 6 cuadras de su edificio. Ella estaba comprando flores que claramente no sabía cómo cuidar, porque le preguntó al vendedor si las rosas de interior necesitaban mucho sol, y el hombre la miró con la paciencia cansada de quien ha respondido esa pregunta demasiadas veces. Sebastián se acercó, le dijo que las rosas de interior no existían, que todas las rosas necesitan luz directa y que probablemente iba a matar esas en menos de 10 días. Ella lo miró entonces, lo miró de verdad. Por primera vez y se rió, no una risa educada ni una risa de compromiso, una risa genuina, de esas que suenan como algo que se suelta, como algo que llevaba un rato queriendo salir. Y después dijo, con una serenidad completamente irónica, bueno, entonces me quedan 9 días para disfrutarla. Sebastián no supo qué responder, y eso, para un hombre que siempre sabía qué responder, fue suficiente señal. Tomaron café. Esa mañana, hablaron durante 2 horas sobre cosas sin importancia y sobre cosas que importaban mucho, de esa manera en que a veces sucede con las personas correctas, sin que nadie lo planifique. Ella era maestra de música en una escuela primaria, del otro lado de la ciudad.
Él diseñaba puentes y estructuras para una firma de ingeniería civil. Eran, en casi todos los sentidos medibles, personas construidas de materiales distintos. Ella vivía hacia adelante, con esa clase de fe irreflexiva en que las cosas terminarían bien aunque no hubiera ninguna evidencia concreta de ello. Él vivía, hacia los lados, mirando los bordes, calculando los márgenes de error antes de dar cualquier paso. Ella dejaba las ventanas abiertas aunque lloviera porque le gustaba el olor. Él cerraba las ventanas antes de que empezara a nublarse y sin embargo, algo entre ellos funcionaba con una precisión que Sebastián no podía explicar desde su ingeniería ni Valentina desde su intuición. Funcionaba de esa manera silenciosa en que funcionan las cosas que están bien construidas desde adentro, sin necesidad de ser anunciadas. Los primeros meses fueron eso, mercados de domingo, cafés que se enfriaban porque los dos perdían la noción del tiempo hablando, películas a medias porque siempre terminaban hablando sobre la película en lugar de verla. Ella le dejaba notas escritas a mano en lugares que él no esperaba, dentro del bolsillo del abrigo, pegadas en la cafetera, dobladas dentro del libro que estaba leyendo, notas pequeñas, sin grandes declaraciones, cosas como: hoy vi un pájaro raro en el parque y pensé que te hubiera gustado aunque sé que no te gustan los pájaros, o simplemente: buenos días desde ayer. Sebastián las guardaba todas en un cajón de su escritorio, sin decírselo a ella. Fue acumulando ese pequeño archivo de su manera de querer y así, sin que ninguno de los dos declarara formalmente que algo había comenzado, profundo y cotidiano al mismo tiempo, que es la única forma en que las cosas verdaderas empiezan. Lo que Sebastián no sabía, lo que Valentina nunca le contó en esos primeros meses ni en los años que siguieron, era que ella llegó a esa relación, cargando algo que había aprendido a cargar sola, 5 años antes de conocerlo, cuando tenía 26 y todavía vivía en la ciudad donde creció. Valentina había recibido un diagnóstico que le cambió la textura del tiempo, un tumor, pequeño, localizado, tratable. Los médicos fueron optimistas desde el principio y los hechos les dieron la razón. La cirugía salió bien, el seguimiento fue limpio, los controles posteriores no mostraron nada que alarmar. Oficialmente, estaba curada, pero hay cosas que una enfermedad te hace aunque te cures de ella. Te hace diferente con el tiempo, te hace mirarlo de otra manera, medirlo de otra manera, gastarlo de otra manera. Valentina salió de ese periodo de su vida con una convicción que se había vuelto parte de su carácter. No quería ser recordada, ni amada como alguien que había estado enferma. No quería que nadie la mirara y viera primero la cicatriz y después a ella. Quería ser entera, quería ser Valentina, la que discute sobre pintura en ferreterías y mata rosas sin querer y deja notas en los bolsillos ajenos. No la que sobrevivió algo, no la que tuvo que luchar, solo ella. Y cuando Sebastián apareció, cuando ese hombre, preciso y callado y absolutamente incapaz de cocinar bien apareció en su vida, Valentina tomó una decisión que en ese momento le pareció completamente razonable. No le contaría, no porque quisiera mentirle, sino porque quería que él la conociera sin ese peso en medio. Quería construir algo limpio, sin la sombra de lo que había sido. Era una decisión comprensible, era incluso una decisión valiente, a su manera. Lord, que Valentina no calculó, porque nadie puede calcular estas cosas, es que esa decisión de proteger su propia imagen se convertiría, años después, en la base de algo mucho más complicado, porque cuando el cuerpo volvió a hablar, cuando meses antes de esa noche en el restaurante algo volvió a sentirse diferente, Valentina ya cargaba el hábito de no decir. Ya tenía años de práctica guardando esa parte de sí misma lejos de él, y el hábito, cuando lo que protege empieza a volverse urgente, no se rompe fácilmente. Encontró el bulto un jueves por la mañana, casi por accidente, en ese momento distraído de la ducha en que la mente está en otra parte. Se quedó quieta,
Un segundo, respiró, y después siguió con su día como si nada, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo de confirmar lo que ya sabemos. Agendó una cita médica, la canceló, la volvió a agendar, la volvió a cancelar, esta vez con una excusa que ni ella misma se creyó del todo. Mientras tanto, Sebastián estaba eligiendo anillos. Había entrado a 3 joyerías distintas en el mismo mes, sintiéndose completamente fuera de lugar en cada una, incapaz de decidir entre opciones que a sus ojos lucían todas iguales de perfectas y todas iguales de insuficientes para lo que quería decir, porque lo que quería decir no cabía del todo en un anillo, pero los anillos eran la única forma que el mundo había acordado usar para decir esas cosas, y él era un hombre que respetaba las estructuras que funcionan. Eligió uno sencillo, oro blanco, piedra pequeña, sin adornos innecesarios, como ella, como todo lo que él amaba en ella, sin exceso, sin pretensión, construido para durar. Y mientras él guardaba ese anillo en el cajón de su mesita de noche, y empezaba a planear la noche perfecta, Valentina finalmente fue al médico. Fue un miércoles, por la tarde, sola, sin decirle a nadie a dónde iba. Escuchó lo que el médico le dijo con esa misma quietud que Sebastián había visto en el estacionamiento de la farmacia semanas después. Esa quietud que no es calma sino contención. Le hicieron estudios. Le pidieron que volviera, volvió, y entonces ya no hubo más cancelaciones posibles, no más postergaciones, no más manera de seguir viviendo en el espacio cómodo entre saber y confirmar. El diagnóstico llegó 3 semanas. Antes de la cena del anillo, Valentina lo leyó sola, sentada en su auto, en el estacionamiento de la clínica, y después guardó el papel en su cartera, arrancó el motor, y manejó hasta la escuela porque tenía clase a las 4 y sus alumnos de 3er grado estaban aprendiendo a leer las notas en el pentagrama y eso, en ese momento, le pareció la razón más suficiente del mundo para seguir moviéndose. Esa noche, cuando Sebastián llegó a cenar y quemó el arroz como siempre y ella se rió como siempre, nadie en esa cocina hubiera podido adivinar el tamaño de lo que estaba ocurriendo. En silencio, nadie excepto ella, y aún así, cuando Sebastián le propuso matrimonio semanas después, cuando se arrodilló torpemente entre las mesas del restaurante con ese anillo sencillo y perfecto y los ojos llenos de una honestidad que a ella siempre le había parecido su rasgo más hermoso, Valentina dijo que sí, lo dijo sin dudar, lo dijo, sabiendo todo lo que él no sabía, y lo dijo porque amarlo, en ese momento, le pareció la única respuesta posible, la única respuesta verdadera, la única que, independientemente de todo lo demás, no era una mentira. Eso era lo que Sebastián no conocía todavía de la mujer a quien acababa de prometerle eternidad, que ella había aprendido, mucho antes de conocerlo, que el tiempo no siempre avisa, y que a veces la forma más profunda de amar a alguien es tomar decisiones que ellos nunca podrán entender del todo, porque están construidas de un material que solo conoce quien ha tenido que mirarse al espejo y negociar con su propio final. Valentina sabía de ese material, y Sebastián, por ahora, solo sabía que la amaba, y que esa noche, en algún pasillo de hospital, con una cajita vacía en la mano, algo había comenzado a moverse en él, algo lento, silencioso, que todavía no tenía nombre pero que empezaba a parecerse, sin que él lo supiera, a una pregunta que, cuando finalmente encontrara su forma exacta, lo cambiaría todo. Hay una diferencia entre vivir con alguien y observar a alguien vivir. Sebastián tardó semanas en entender que había cruzado, sin darse cuenta, de un lado al otro. No fue un momento específico, fue una acumulación, una serie de detalles tan pequeños que ninguno por sí solo hubiera significado nada, pero que juntos, vistos desde la distancia justa, empezaban a formar un patrón que su mente de ingeniero no podía ignorar indefinidamente. Comenzó con el abrigo. Era un abrigo verde oscuro, de lana gruesa,
que Valentina había comprado en un viaje que hizo antes de conocerlo y que usaba cada invierno con una lealtad casi supersticiosa. Le encantaba ese abrigo, lo había remendado 2 veces en lugar de reemplazarlo, y un sábado de marzo, Sebastián llegó al apartamento y lo encontró doblado sobre la silla del pasillo con una nota encima que decía el nombre de su vecina del 4º piso. Le preguntó a Valentina por qué lo regalaba. Ella dijo que ya no le quedaba bien, que hacía tiempo que quería dárselo a alguien que lo usara de verdad. Era una respuesta completamente razonable. Sebastián asintió y no dijo nada más, pero esa noche, cuando ella ya dormía, se quedó mirando el techo durante mucho tiempo pensando en ese abrigo, en cuántas veces la había visto llegar con el puesto, en lo mucho que ella lo quería, y en que la ropa que uno verdaderamente quiere no se regala porque dejó de quedar bien, se regala cuando uno ya no va a necesitarla. Descartó el pensamiento, lo archivó en esa categoría mental donde van las cosas que no queremos examinar demasiado de cerca, pero los detalles siguieron llegando. Valentina empezó a corregir los cuadernos de sus alumnos con menos frecuencia. Ella, que había pasado años quejándose afectuosamente de la cantidad de trabajo que se llevaba a casa, de pronto dejaba las carpetas sin abrir sobre la mesa varios días seguidos. Cuando Sebastián lo mencionó, ella dijo que estaba delegando más en su asistente, que estaba aprendiendo a no llevarse el trabajo encima. Lo dijo con una ligereza convincente. Sebastián le creyó, quiso creerle. Luego vino la tarde del llanto. Estaban los dos en la sala, un domingo sin planes, ella leyendo, y él revisando planos en su computadora, cuando una canción empezó a sonar desde el teléfono de ella, una canción que Sebastián no reconoció, algo instrumental y lento, sin letra. Levantó la vista porque escuchó un sonido diferente al del silencio de la lectura, y vio que Valentina estaba llorando, no con grandes sollozos, sino con esa clase de llanto quieto que es casi peor. Ese que no pide consuelo sino que simplemente ocurre, como lluvia. Sebastián cerró la computadora. Le preguntó qué pasaba. Ella tardó un segundo en responder. Después sonrió, con los ojos todavía húmedos, y dijo que no era nada, que a veces la música le hacía eso, que era una tonta sentimental. Él quiso creerle, casi lo logró, excepto que conocía a Valentina, la conocía bien, y Valentina era una persona que lloraba con las películas, con las noticias, con los documentales sobre animales migratorios, pero lloraba con cosas que tenían historia, que tenían contexto, que tenían un gancho narrativo al cual conectar. La emoción, no lloraba con canciones sin letra que no tenían ningún significado previo para ninguno de los dos, a menos que sí lo tuvieran. Para ella, esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Sebastián observó a Valentina moverse por la cocina con una atención que intentó que no pareciera atención. La vio picar los vegetales despacio, con una concentración excesiva para la tarea. La vio detenerse un momento frente a la ventana, mirando la calle de abajo con esa expresión que él había empezado a reconocer sin querer, esa expresión de quien está grabando algo en la memoria porque sabe que no podrá volver a verlo para siempre. Le puso la mano en la espalda. Ella se giró y le sonrió. Y la sonrisa era real, era completamente real, y eso era lo que más lo confundía. No había falsedad en ella, había algo más complicado que la falsedad. Había una verdad eligiendo qué mostrarse y qué no. Los te quiero cambiaron también, no en frecuencia sino en peso. Antes, cuando Valentina le decía te quiero, era el comienzo de algo, una apertura, una frase que arrastraba contexto detrás. Te quiero y por eso te digo esto, te quiero y por eso me molesta aquello, te quiero como parte de una conversación más larga. Ahora lo decía como si fuera una oración completa, como si no necesitara ni pudiera tener nada después. Te quiero, punto, pausa larga, como quien firma algo. Sebastián lo notó sin saber exactamente qué estaba notando, y entonces llegó la noche en que no pudo seguir callando. Fue un miércoles. Ella había llegado más cansada de lo normal,
con esa clase de cansancio que no es del cuerpo sino de algo más adentro, y se había quedado dormida en el sofá antes de las 9. Sebastián la cubrió con una manta y estuvo un rato sentado, a su lado, mirándola dormir con una mezcla de ternura y de algo que no quería nombrar todavía. Al día siguiente, en el desayuno, con el café todavía caliente entre las manos y la mañana entrando por la ventana con esa luz neutra de los días sin definición, Sebastián la miró y preguntó directamente, sin preámbulo: ¿me estás ocultando algo? Valentina no se sobresaltó. Eso también era una respuesta, aunque no lo pareciera. Levantó los ojos de la taza, lo miró con una calma que era demasiado preparada para ser espontánea, y en ese espacio de silencio que duró apenas 2 segundos, Sebastián vio algo cruzar por su cara, algo que no llegó a ser culpa ni llegó a ser miedo, era más parecido a una decisión tomándose en tiempo real. Entonces Valentina habló, le contó algo verdadero. Le contó que a veces sentía miedo de que la vida que estaban construyendo juntos fuera demasiado buena para ser sostenible, que tenía una voz interna que le decía que las cosas tan buenas no duran, que era un miedo antiguo, irracional, que venía de su infancia y de haber visto a sus padres perder cosas que creían permanentes. Lo contó con detalles reales, con emoción real, con la vulnerabilidad específica de alguien que está abriendo una puerta que normalmente mantiene cerrada. Era verdad, todo lo que dijo era verdad, y al mismo tiempo, no era la verdad que él había preguntado. Sebastián la escuchó, le tomó la mano por encima de la mesa, le dijo que lo entendía, que ese miedo era humano, que él también lo sentía a veces. Le dijo que estaban juntos precisamente para eso, para sostenerse cuando las cosas pesaban, y Valentina lo miró con una gratitud tan intensa que por un momento pareció dolor. Sebastián se fue a trabajar sintiéndose, paradójicamente, más inquieto que antes de preguntar, porque la respuesta había sido suficiente para callar la pregunta, pero no suficiente para callar lo que había debajo de la pregunta, y esa diferencia, esa grieta pequeña entre una cosa y la otra, siguió ahí durante los días que siguieron, silenciosa y persistente, como una fisura en una pared que uno nota pero decide no revisar todavía porque la pared sigue en pie y hay otras cosas urgentes que atender. Valentina, por su parte, pasó ese día en la escuela sintiéndose como alguien que acaba de cruzar un puente muy estrecho sobre algo muy profundo. Había dicho verdad y había protegido su secreto al mismo tiempo, y esa habilidad, lejos de hacerla sentir aliviada, le generó una tristeza nueva y específica, la tristeza de ser tan buena en algo que nunca quiso aprender a hacer. No quería ser alguien que administraba la verdad con cuentagotas, pero tampoco podía contarle todavía. No encontraba la forma, no encontraba el momento. Y cada día que pasaba sin decírselo, el silencio se volvía un poco más estructural, un poco más difícil de desmantelar sin que todo lo que estaba sobre él se viniera abajo. Por eso siguió llegando a casa y cocinando con Eli, durmiendo a su lado y construyendo esa vida cotidiana que era completamente real y completamente suya, aunque cargara adentro algo que él no podía ver. Y Sebastián siguió también. Siguió amándola, siguió construyendo planos para una vida que asumía larga, siguió guardando sus notas en el cajón del escritorio y quemando el arroz los martes y creyéndole cuando ella decía que estaba bien, pero también empezó a hacer algo que nunca había hecho antes en sus años junto a ella. Empezó a observarla, no con desconfianza, no todavía, con esa atención delicada y asustada de quien siente que algo que ama está cambiando de forma sin poder entender por qué, y no sabe si lo que corresponde es preguntar de nuevo o simplemente estar cerca, muy cerca, y esperar a que la respuesta llegue sola. Sebastián eligió estar cerca. No sabía que esa elección, esa sencilla y humana elección de quedarse, era exactamente lo que Valentina más temía y más necesitaba al mismo tiempo, y que muy pronto, sin que ninguno de los dos lo planeara,
algo iba a romperse, no con estrépito, no de golpe, sino de la única manera en que se rompen las cosas que están construidas con cuidado, despacio, en silencio, y con una precisión que duele más que cualquier golpe brusco. No fue algo que buscó. Eso es lo primero que hay que entender. Sebastián no era el tipo de hombre que revisaba cajones ajenos ni leía mensajes sobre el hombro de nadie. Había construido su relación con Valentina sobre una confianza que nunca había tenido que defender porque nunca había sido atacada. No buscó nada. Lo que encontró, lo encontró por accidente, de la manera en que a veces la vida decide que ya es suficiente tiempo cargando algo en secreto. Era un jueves por la tarde. Valentina había salido temprano de la escuela, algo que había empezado a ocurrir con más frecuencia en las últimas semanas, y Sebastián había llegado a casa antes de lo habitual porque una reunión se canceló. El apartamento estaba vacío, y en silencio, con esa quietud particular de los espacios que esperan a alguien. Fue a la cocina a buscar agua. De camino, pasó por la mesa del comedor donde Valentina solía dejar sus cosas al llegar. Había una cartera, unas llaves, un libro, y debajo del libro, asomando apenas por un costado, varias hojas dobladas escritas a mano. Reconoció la letra de inmediato. La letra de Valentina era inconfundible, esa combinación de cursiva y letra, de imprenta que ella misma llamaba su caligrafía de maestra cansada. La había visto cientos de veces en notas pequeñas, en listas de mercado, en los márgenes de libros que compartían. No pensó en leerlas. Las vio y siguió caminando hacia la cocina, pero entonces algo lo detuvo. No un sonido, no un movimiento, algo más difícil de nombrar. Esa clase de instinto que los seres humanos tenemos y generalmente ignoramos porque nos incomoda admitir que existe. Algo que le dijo, sin palabras, que esas hojas importaban. Se quedó parado en la mitad de la sala, durante varios segundos. Miró las hojas desde donde estaba, las vio sin leerlas, solo viéndolas existir sobre la mesa, y sintió un peso en el pecho que no era culpa todavía sino algo anterior a la culpa, algo parecido al presentimiento de que hay información en el mundo que, una vez recibida, no puede devolverse. Caminó de regreso a la mesa, las tomó, las desplegó despacio, con el cuidado excesivo de quien ya sabe, en algún lugar que no quiere reconocer, que lo que está a punto de leer va a dividir su vida en dos partes. Era una carta, varias páginas, dirigida a la madre de Valentina, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba por teléfono cada domingo. Una carta que no tenía fecha de envío, que probablemente nunca había sido enviada, escrita con esa clase de honestidad que solo existe cuando uno escribe para procesar algo que no puede decirle a nadie en voz alta. Sebastián leyó, al principio, despacio, con esa resistencia involuntaria del cuerpo ante lo que duele. Después, sin poder detenerse, Valentina le contaba a su madre el diagnóstico completo, lo describía con una claridad quirúrgica que contrastaba con el temblor que Sebastián podía sentir en cada línea, esa clase de claridad que uno construye cuando necesita entender algo escribiéndolo, cuando las palabras son el único instrumento disponible para hacer que lo insoportable tenga una forma manejable. Escribía los nombres médicos, los tiempos, las probabilidades. Escribía lo que los médicos le habían dicho y lo que ella había entendido entre líneas de lo que no le dijeron. 6 meses, posiblemente menos. Sebastián tuvo que dejar de leer un momento, no porque no pudiera seguir viendo las palabras, sino porque sus ojos se negaron temporalmente a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Se sentó en la silla más cercana, que resultó ser la silla donde Valentina se sentaba siempre, y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo medir. Después volvió a la carta, y fue entonces cuando llegó la parte que no esperaba. Valentina le explicaba a su madre por qué no le había dicho nada a Sebastián, y lo hacía con una lucidez que era casi imposible de sostener, con esa clase de razonamiento que solo puede construir alguien que ha pasado mucho tiempo a solas con una verdad difícil,
dándole vueltas desde todos los ángulos posibles hasta encontrar el que más sentido tiene. No lo protegía del dolor. Eso lo decía ella misma, con esas palabras exactas. No se hacía la ilusión de que el silencio iba a evitarle el sufrimiento. Sabía que Sebastián iba a sufrir de todas formas. Eso era inevitable e irreversible y ella lo cargaba como culpa todos los días. Lo que quería proteger era otra cosa. Escribía que conocía a Sebastián mejor que nadie. ¿Qué sabía? Con la certeza que da años de amar a alguien de cerca, que si él supiera la verdad, si ella se la dijera, él haría exactamente lo que su naturaleza le pedía hacer. Cancelaría proyectos, reorganizaría su tiempo, dejaría de lado todo lo que no fuera ella, lo haría con amor completo y sin resentimiento, porque así era él, porque esa era su forma de construir, de proteger, de quedarse. Y ese hombre, escribía Valentina, ese hombre que lo dejaría todo sin dudarlo, se convertiría en algo que ella no podía soportar la idea de que él se convirtiera, su cuidador, no porque cuidar sea algo menor, sino porque Sebastián cuidándola a ella, organizando su vida alrededor de su enfermedad, mirándola cada día con esa mezcla de amor y de miedo que ella ya conocía de haberla visto en los ojos de su madre 5 años antes, ese Sebastián dejaría de ser el hombre del que ella se había enamorado, y ella dejaría de ser la mujer que él amaba para convertirse en alguien a quien él sostenía. No quería ser sostenida de esa manera, no por él, no a ese costo. Quería que cuando Sebastián la recordara entera. Quería que el peso de lo que iban a vivir juntos en los meses que quedaban no fuera el peso de la pérdida anticipada, sino el peso de lo real, de lo cotidiano, de lo vivo. Quería peleas pequeñas sobre quién lavaba los platos y risas sin razón y domingos, sin planes y el arroz quemado de los martes y todas esas cosas insignificantes que son, en realidad, la materia de la que está hecho el amor cuando es verdadero. Quería darle eso, lo último que podía darle, una vida que se sintiera como vida hasta el final. Y al final de la carta, en la última página, con una letra que era levemente diferente a la del resto, como si hubiera sido escrita en un momento distinto, quizás más tarde, quizás después de una noche larga, Valentina le pedía algo a su madre, le pedía que cuando todo terminara, cuando llegara el momento, le dijera algo a Sebastián de su parte, que guardara el anillo, que no lo guardara como reliquia, ni como duelo sino como posibilidad, que lo usara algún día para alguien que pudiera darle lo que ella no había podido darle, el tiempo. Sebastián leyó esa última línea 3 veces, después dobló las hojas con el mismo cuidado con que las había desplegado, las dejó exactamente donde las había encontrado, se levantó de la silla y fue al baño, abrió el grifo del agua fría, se mojó la cara, se miró en el espejo durante un momento largo, sin pensar en nada concreto, dejando que todo lo que acababa de entrar en él encontrara su lugar sin apresurarlo. No había traición en esas páginas. Eso fue lo primero que su mente procesó con claridad, y la claridad de ese pensamiento lo sorprendió. No había engaño en el sentido que él había temido vagamente durante semanas. No había otra historia. No había nada que hubiera amenazado lo que ellos eran el uno para el otro. Había algo más complicado que la traición. Había un amor tan específico, tan construido a la medida de quién era él, que había elegido el silencio como su forma más alta de cuidado. Había una mujer que lo conocía tan bien que había tomado decisiones sobre su bienestar futuro, con más detalle y más consideración de lo que él jamás hubiera podido pedirle, y eso, descubrió Sebastián apoyado contra el lavabo del baño con el agua todavía corriendo. Era lo más devastador de todo, no lo que ella le había ocultado, sino la razón por la que lo había hecho. Esa razón que era tan completamente ella, tan completamente Valentina, que no podía estar enojado, no podía, porque enojarse hubiera requerido que ella fuera diferente de lo que era, y él no quería que fuera diferente. La amaba exactamente, así,
con esa manera de querer que era tan grande que a veces no cabía en las formas convencionales del querer. Cerró el grifo, fue a la cocina, abrió el refrigerador y estuvo un momento mirando su contenido sin ver nada, dejando que el frío le hiciera algo al cuerpo que la mente todavía no podía hacer sola. Después sacó lo que necesitaba, puso agua a hervir. Empezó a preparar la cena. Cuando Valentina llegó 40 minutos después, el apartamento olía a comida y había música sonando desde el teléfono de él, algo tranquilo, sin urgencia. Sebastián estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, revolviendo algo en una olla con la concentración exagerada que ponía siempre cuando cocinaba, como si la tarea requiriera más atención de la que realmente requería. Ella dejó las cosas en la mesa del comedor. Las hojas seguían ahí, en el mismo lugar, bajo el libro. Sebastián no se giró de inmediato, siguió revolviendo, y dijo, sin voltear, con una voz que él mismo no supo de dónde sacó. Una voz que era calma y firme, y solo levemente diferente a la de siempre. Llegaste justo. Casi lo quemo de nuevo. Valentina se quedó parada un momento en la entrada de la cocina. Lo miró su espalda, sus hombros, las manos que revolvían la olla, y algo en ella. Ese instinto de quien ha amado a alguien durante años y conoce, hasta sus silencios, supo que algo había cambiado. No dijo nada todavía. Se sentó en la silla de la cocina, la de siempre, y lo observó cocinar. Y Sebastián siguió cocinando, y ninguno de los dos dijo nada más esa noche sobre lo que ambos ahora sabían, pero algo había cruzado entre ellos en ese silencio, algo que no tenía nombre pero que se sentía como un acuerdo, como una forma de decirse, sin palabras, que lo que venía lo enfrentarían de la única manera que tenía sentido para ellos dos, juntos, sin hacer de ello más de lo que era, y también exactamente todo lo que era. Durante 3 días, ninguno de los dos mencionó la carta. No fue un silencio incómodo, no fue de esos silencios que pesan como algo pendiente, como una conversación que espera su turno con impaciencia. Fue un silencio diferente, más raro y más difícil de describir. Era el silencio de dos personas que han llegado, por caminos distintos, al mismo lugar, y que no necesitan anunciarlo porque ya lo saben. Era el silencio de algo que ya no necesita ser dicho para ser real. Sebastián llegaba a casa, cocinaba, mal, como siempre. Valentina se sentaba en la silla de la cocina y lo observaba con esa atención nueva que él había aprendido a reconocer en las últimas semanas, esa atención que ya no intentaba esconder. Comían juntos, hablaban de cosas pequeñas, de los alumnos de ella, de los planos de él, de una grieta que había aparecido en la pared del baño y que Sebastián decía que era estructural y Valentina decía que era dramático. Normal, todo completamente normal, excepto que debajo de lo normal había algo que antes no estaba, una densidad, una presencia, como si cada momento ordinario supiera, de alguna manera, que era extraordinario por el simple hecho de estar ocurriendo. Al 4.º día, fue Valentina quien preguntó. Era la mañana. Sebastián estaba de pie junto a la ventana con el café en la mano, mirando la calle de abajo con esa expresión que ella le conocía de los momentos en que procesaba algo grande en silencio. Valentina llegó a la cocina, se sirvió agua, y sin mirarlo directamente, con una voz que era tranquila pero que cargaba el peso de todo lo que no había sido dicho, preguntó: ¿encontraste algo? Sebastián no se movió de inmediato, siguió mirando la ventana un momento más, después se giró hacia ella, y la miró de esa manera que tenía cuando quería que ella supiera que lo que iba a decir era completamente verdad, sin adornos, sin estructura que lo sostuviera más allá de sí mismo. Sí, Valentina asintió, despacio, no lloró. Había imaginado este momento muchas veces y en todas las versiones que había construido en su cabeza había lágrimas, de ella o de él o de los dos, pero ahora que el momento estaba ocurriendo de verdad era diferente.
Era más quieto, más parecido a algo que finalmente toca tierra después de mucho tiempo en el aire. Esperó, lo miró esperar a él también, y entonces él dijo, con una voz que era firme y suave al mismo tiempo, con esa voz que ella amaba porque nunca pretendía ser más de lo que era, y nada, vine a cenar. Valentina lo miró durante un segundo largo, y entonces algo en ella se soltó, no de golpe, no con dramatismo, se soltó de la manera en que se sueltan las cosas que uno ha sostenido demasiado tiempo con demasiada fuerza, con un alivio que duele un poco porque los músculos ya no recuerdan cómo es no cargar. No terminaron el café esa mañana, se quedaron en la cocina, de pie, sin abrazarse de inmediato, solo mirándose en ese espacio nuevo que se había abierto entre ellos, un espacio donde ya no había secreto, pero tampoco había explicación necesaria, donde todo lo que ella había hecho y todo lo que él había entendido y todo lo que los dos habían callado por razones distintas coexistía sin cancelarse. Después él abrió los brazos, y ella fue, y se quedaron así, de pie en la cocina con la luz de la mañana entrando por la ventana, durante mucho tiempo, sin decir nada, sin necesitar decir nada. Lo que siguió no fue una película, no hubo lista de cosas pendientes, no hubo viaje de último momento a ningún lugar especial, no, hubo grandes gestos diseñados para compensar el tiempo. Valentina no quería compensación, quería exactamente lo que habían tenido siempre, solo que ahora sin el peso del secreto, ahora con los ojos completamente abiertos de los dos. Terminaron el rompecabezas que habían empezado en enero y abandonado, porque ninguno de los dos tenía paciencia suficiente para las piezas del cielo, que eran todas del mismo azul y parecían intercambiables. Lo terminaron en una tarde de lluvia, con música de fondo y discusiones menores sobre qué pieza iba dónde, y cuando colocaron la última pieza los dos se quedaron mirando el resultado con una satisfacción desproporcionada para la tarea, y se rieron, y esa risa fue una de las cosas más completas que Sebastián recordaría después. Valentina terminó la playlist que le estaba haciendo. La había empezado meses antes. Una colección de canciones que no tenían un tema obvio en común, pero que para ella sí lo tenían. Canciones que le recordaban momentos específicos de ellos, momentos que a veces ni siquiera eran importantes en apariencia, pero que se habían quedado grabados en ella con una claridad extraña. Se la dio un domingo, en una nota de voz, sin explicación. Solo le dijo que la escuchara cuando quisiera y que no tenía que decirle nada después. Él la escuchó, esa misma noche, con audífonos, solo en la sala mientras ella dormía, y cuando terminó se quedó un momento quieto, en la oscuridad, entendiendo cada canción, cada memoria que Valentina había elegido preservar, cada pequeño momento que ella había considerado suficientemente hermoso como para guardarlo en música. Fue al cuarto, se acostó a su lado con cuidado de no despertarla, y se quedó mirando el techo con esa playlist todavía sonando en algún lugar adentro de él, pensando que nunca había sido tan completamente conocido por nadie en su vida, que Valentina lo había visto de una manera que muy pocas personas ven a otras personas, con esa atención específica y generosa que convierte los momentos ordinarios en algo que vale la pena preservar. Fueron al mercado de los domingos. Una vez más, quizás la última, aunque ninguno de los dos lo dijo, caminaron despacio, sin agenda, parándose donde les daba la gana. Valentina compró flores, rosas, esta vez, sabiendo perfectamente que necesitaban luz directa y que probablemente no iba a poder cuidarlas el tiempo suficiente. Las compró de todas formas. Sebastián no dijo nada. Las cargó él todo el camino a casa. Las pusieron en el florero de la sala, junto a la ventana que daba más sol. El martes de la semana siguiente, Sebastián quemó el arroz, como siempre, con la misma exactitud con que lo quemaba desde hacía años, dejándolo un poco más de lo necesario en la olla porque siempre se distraía con otra cosa y después juraba que esta vez había sido diferente, que esta vez algo externo lo había interrumpido,
que la olla era traidora. Valentina se rió desde el sofá cuando sintió el olor, y esa risa específica que él conocía de memoria, fue la última vez que la escuchó reír de esa manera, completa, despreocupada, real. 3 días después de esa tarde, un martes que empezó como cualquier otro martes, Valentina no se despertó a su hora. Sebastián la dejó dormir. Pensó que necesitaba descanso. Se preparó café, revisó sus planos, esperó. Cuando entró al cuarto a las 10 de la mañana, ella estaba despierta, pero apenas lo miró cuando él entró, y en esa mirada había algo que él reconoció de inmediato aunque nunca antes lo había visto. Algo que no tenía nombre pero que se entendía sin necesidad de haberlo aprendido. Se sentó a su lado, le tomó la mano, no llamó a nadie todavía, no hizo nada todavía, solo se quedó ahí, con su mano en la de ella, en esa habitación que olía a las rosas de la ventana y a café y a todos los años que habían vivido en ese espacio juntos. Valentina murió esa tarde, en casa, con su mano en la de él, con las rosas todavía vivas en la ventana de la sala, desafiando las probabilidades por unos días más, como si también ellas hubieran decidido quedarse un poco más de lo esperado. Lo que vino después fue largo y no lineal, como es siempre el duelo cuando es verdadero. No hay forma honesta de describirlo que no traicione su complejidad. Hubo días que Sebastián no recordaría después y días que recordaría con una precisión que dolía. Hubo momentos en que el apartamento se sentía imposible de habitar, y momentos en que era el único lugar en el mundo donde quería estar, porque en cada rincón había algo de ella, alguna huella de su manera de existir en los espacios. Guardó el rompecabezas armado, no lo deshizo, lo dejó sobre la mesa durante meses, cubierto apenas por una tela fina, como algo que no se decide si guardar o dejar ir. Escuchó la playlist muchas veces. Al principio era difícil, después fue diferente, no más fácil, sino diferente. Fue aprendiendo a escucharla no como un inventario de pérdidas, sino como lo que Valentina había querido que fuera desde el principio, un mapa de lo que habían tenido, una prueba de qué había ocurrido, de qué había sido real. Pasaron los meses, no de manera ordenada, no de la manera en que el tiempo pasa en las historias donde el duelo tiene un arco claro y una llegada definida. Pasaron de la manera en que pasa el tiempo real, con días mejores y días peores sin ningún orden aparente, con avances que a veces retrocedían y retrocesos que de pronto abrían algo inesperado. Sebastián volvió al trabajo, volvió a los mercados de los domingos, primero con resistencia, después con algo que no era alegría todavía pero que se le parecía en los bordes. Empezó a cocinar mejor, no mucho, pero un poco, como si ya no tuviera a nadie a quien culpar del arroz quemado y eso lo hubiera obligado, finalmente, a prestarle más atención a la olla. Un sábado de octubre, casi un año después, caminaba por el centro de la ciudad sin un destino particular. Hacía el tipo de frío que anuncia que el invierno ya tomó una decisión. Sebastián llevaba el abrigo que usaba siempre, ese que Valentina nunca había logrado convencerlo de reemplazar porque a él le parecía perfectamente funcional aunque ya tuviera años. Pasó frente al restaurante, se detuvo, no lo había planeado, simplemente sus pies dejaron de moverse frente a esa puerta, frente a esas ventanas por las que se veía el interior cálido y lleno de gente, y se quedó ahí un momento en la vereda, con el frío en la cara y el ruido de la ciudad a su alrededor. Pensó en ella arrodillándose, en el anillo, en los aplausos, en la cajita de terciopelo vacía en el pasillo del hospital. Pensó en el abrigo verde que regaló, en las notas en los bolsillos, en el rompecabezas, en el arroz quemado, en su risa ese último martes, completa y despreocupada y real. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, sin pensarlo, como un gesto automático de quien busca las llaves o el teléfono. Sus dedos encontraron papel, lo sacó despacio. Era una nota, pequeña, doblada en 4, escrita con esa caligrafía inconfundible de maestra cansada.
El papel estaba suave, gastado en los pliegues, como algo que había estado ahí durante mucho tiempo esperando ser encontrado en el momento correcto. La abrió, leyó, ya te di lo eterno, ahora ve y vive el resto. Sebastián se quedó parado en la vereda durante un tiempo que no supo medir. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, indiferente y luminosa, con esa energía perpetua que tienen las ciudades y que a veces se siente cruel y a veces se siente como una promesa. Dobló la nota con cuidado, la guardó de nuevo en el bolsillo, esta vez en el más interno, el que queda cerca del pecho, y entonces hizo algo que no había planeado hacer. No lloró, respiró, una respiración larga, completa, de esas que llenan los pulmones hasta el fondo, y salen despacio, llevándose algo que ya cumplió su tiempo adentro. Miró la calle frente a él, la gente pasando, las luces de los locales, el movimiento ordinario y continuo de una tarde de sábado en una ciudad que no se detiene, y por primera vez desde ese martes en que se sentó al lado de ella y le tomó la mano, Sebastián no sintió el peso de lo que faltaba, sintió, en cambio, algo más difícil de nombrar pero igualmente real, algo parecido a la gratitud, no por la pérdida, nunca por la pérdida, sino por lo que había existido antes de ella, por los mercados de los domingos, por las notas en los bolsillos, por el arroz quemado y las rosas que no debían sobrevivir y el rompecabezas del cielo, azul que ninguno de los dos tenía paciencia para armar solo, por una mujer que lo había amado con tanta precisión que había sabido exactamente qué darle y exactamente qué guardarse, y que incluso en lo que guardó había puesto cuidado, había puesto amor, había puesto a él en el centro de cada decisión aunque él nunca lo hubiera sabido hasta el final. Valentina le había prometido amor eterno en la noche más feliz de su vida, y lo eterno, entendió Sebastiana y de pie en esa vereda con la nota cerca del pecho, no siempre tiene la forma que uno espera, no siempre es larga duración ni presencia continua ni futuro compartido. A veces lo eterno es esto, una nota en un bolsillo, una playlist que sigue sonando, una risa que uno recuerda completa, despreocupada, real. A veces lo eterno es precisamente lo que no se puede quitar aunque el tiempo pase, y eso sí le había dado ella. Sebastián levantó la mirada hacia la calle, y caminó,